podamos iniciar con la clase. Bueno, espero que estén trabajando en el aula virtual. Recuerden que tenemos el examen el día lunes en el horario de clases. Incluso se ha sacado una determinación porque hay la semana de la carrera la próxima semana y va a ser con suspensión de actividades, pero como tenemos bien temprano el examen, no les va a afectar prácticamente en nada de la semana, ¿no? Porque la idea de suspensión de las actividades es para que puedan participar de los seminarios, las cosas que se va a dar. Entonces no va a haber ninguna afectación y vamos a poder rendir el examen. Incluso después de eso hasta podemos participar del acto inaugural, ¿ya? Eso para que tengan conocimiento. Nos falta un poquitito nomás para terminar la unidad 5 y ya concluyendo la unidad 5, todo lo que vaya a entrar desde donde quedó el primer parcial hasta este tema de vigas, analizando la flexión en vigas, es lo que vamos a considerar para el examen parcial. Recuerden que tienen que habilitarse en la plataforma presentando el práctico y todo eso para poder ingresar al examen, ¿no? ¿Hay alguna pregunta al respecto? Todo claro, ingeniero. Ya, magnífico. Muy bien. Entonces, eso queda ya de conocimiento de ustedes. Voy a pasar a la plataforma para que vayamos viendo el contenido. ¿Ya? Permítanme un ratito. Bueno, estábamos por acá, ¿no? A ver, un repaso rapidito de lo que vimos en esta unidad. Bueno, unidad número 5, hablando ya de tensiones normales en vigas, ¿no? El esfuerzo que estamos analizando es el esfuerzo de flexión. Habíamos dicho que las vigas son elementos estructurales que reciben la carga en su eje y lo transmiten hacia las columnas a su vez hacia las fundaciones y las fundaciones al suelo. Entonces es muy importante estudiar las vigas porque hay un efecto que se produce en las vigas que es la flexión, y esta flexión es la que estudia los esfuerzos internos normales que se generan por la presencia de momentos flectores, ¿no? En lo que es la sección transversal de la viga. Estos esfuerzos internos normales también se los llama tensiones normales o tensiones de flexión en vigas, ¿no? Ahora, ¿cómo vamos a trabajar? Vamos a trabajar obteniendo nosotros los diagramas de esfuerzo cortante, de momento flector. Para eso tenemos la formulación de un elemento diferencial en el cual se hace el análisis y llegamos a la conclusión de que la tensión normal en vigas, ¿no? En la sección transversal es igual al momento flector por Y sobre I línea neutra. Y va a ser la distancia que hay desde la línea neutra hasta la superficie de estudio, ¿no? De análisis. En este caso, en las vigas se dan en la fibra más alejada, por lo tanto vamos a separar en C superior y C inferior, ¿no? Bien, aquí va a ingresar el concepto también de inercia polar, ¿no? Bien. Ok, si el momento es máximo positivo, ¿qué es lo que ocurre? Ocurre que la fibra inferior se tracciona y la fibra superior se comprime, ¿no? Si eso es así, entonces nosotros en el diagrama, ¿no? Si el momento es positivo, la fibra de abajo se tracciona. Entonces dijimos que en el diagrama de tensiones normales de la sección transversal de la viga, vamos a graficar hacia la derecha lo positivo y hacia la izquierda lo negativo, ¿no? De las tensiones normales, ya sea en la parte superior o en la parte inferior. Como la fibra de abajo, debido a un momento positivo, se tracciona, entonces va a ser positivo, o sea, hacia la derecha el diagrama en la parte inferior, ¿no? Y uniendo este punto con el centro y proyectando hasta la línea punteada de la sección transversal de la parte superior, vamos a tener el esquema de la tensión normal negativa. En secciones simétricas, donde a partir del eje de la línea neutra, la parte superior es igual a la parte inferior, las tensiones tienen un mismo valor, ¿no? Tanto en la parte superior como en la parte inferior, y en el centro, donde está la línea neutra, las tensiones son cero, ¿no? Entonces, si el momento
máximo que estoy analizando es negativo, lo que ocurre es que la fibra inferior, siempre el momento con su signo está relacionado con la fibra inferior, ¿no? Entonces, si el momento es positivo, entonces positivo es la fibra inferior. Si el momento es negativa la fibra inferior. Quiere decir que se comprime la fibra inferior y la fibra superior se tracciona. Entonces, si el momento es negativo, la fibra inferior se comprime. Por lo tanto, a la izquierda hacemos el diagrama de tensiones normales, ¿no? Y uniendo ese punto con el centro y proyectando hasta la línea punteada, lo que vamos a tener en la parte superior va a ser el diagrama de tensiones normales positivo. Dijimos que la distancia que hay desde la línea neutra hasta la superficie de análisis, en este caso lo que nos interesa es la tensión máxima. Entonces va a ser al borde o al extremo, la fibra más alejada de la sección transversal. Por lo tanto, a ese vamos a llamar C superior en la parte de arriba de la línea neutra y C inferior a la distancia que hay desde la línea hasta la base. En las secciones simétricas lo que ocurre es que la línea neutra está justamente al centro y los valores de C superior y C inferior son iguales y por lo tanto se lo llama C nada más. Otro caso que tenemos son las secciones asimétricas, ¿no? Las secciones asimétricas son aquellas secciones que no encuentran la línea neutra justo a la mitad de la altura, ¿no? ¿Por qué razón? Porque si nosotros trazamos una línea por la mitad de la altura, lo que vamos a ver es que la parte superior en proporciones de área no es la misma que la parte inferior. Entonces, lo que necesitamos determinar es dónde se encuentra concentrada la mayor cantidad de área, ¿no? Y más cerca a esa región se encontrará la línea neutra. Por ejemplo, en este triángulo, en la parte inferior vemos que está más concentrado el área, ¿no? Entonces, estará a 1/3 de la altura de este triángulo, la línea neutra. En esta otra figura vemos que en la parte inferior está rellena, ¿no? El área aquí tiene un espacio y por lo tanto la línea neutra estará más apegada a la base. Ocurre lo contrario en esta sección T, donde en la parte superior nosotros tenemos más área, por lo tanto la línea neutra estará más hacia arriba. Ocurre lo mismo en esta sección hueca, ¿no? La línea neutra queda más hacia arriba. Entonces, en secciones asimétricas, el C superior no es el mismo que el C inferior. Y por lo tanto, las tensiones normales, como habíamos visto acá, no son las mismas, ¿no? Tanto positiva como negativa, por lo tanto, hay que hacer el cálculo. Aquí tenemos un ejemplo de una sección U, por ejemplo, ¿no? Que en la parte inferior tiene más área, por lo tanto, la línea neutra va a estar más próxima a la parte inferior. En ese punto nosotros trazamos la línea neutra y fíjense la diferencia de C inferior con C superior. C inferior es más pequeño que C superior. Entonces, si el momento es positivo, el que estamos analizando, la fibra de abajo se tracciona. Por lo tanto, hacia la derecha dibujamos y uniendo ese punto con el centro y proyectándola, nos damos cuenta que la tensión máxima negativa es mayor que la tensión máxima positiva. O sea que ahí está más exigido a compresión que a tracción. Y si el momento es negativo, por ejemplo, la fibra de abajo se comprime y la de arriba se tracciona. Y compresión lo dibujamos a la izquierda. Entonces tenemos esta tensión máxima negativa. Y uniendo este punto con el del centro y proyectando, tenemos aquí la tensión máxima positiva. ¿Y cómo se calcula analíticamente eso? Bueno, analíticamente es el momento por ejemplo, si el momento es positivo y quiero calcular la tensión máxima positiva que está aquí abajo, será ese momento positivo por el C inferior sobre I línea neutra, ¿no? Inercia de la línea neutra. Y así como tienen que ser. Bueno, hasta ahí no sé si es que hay alguna pregunta. Por favor, ¿alguien tiene alguna duda? Todo claro, ingeniero, por mi parte. ¿Ya? Bien. Bueno, después habíamos visto un pequeño ejemplo acá de una viga totalmente elemental, una viguita simplemente apoyada, isostática, con una carga uniformemente distribuida, rectangular.
Les recomiendo a ustedes que repasen, por favor, isostática con todo lo que es reacciones, tipos de apoyo, tipos de carga, ¿no? Tenemos carga de este tipo así uniformemente distribuida, ya sea rectangular, ya sea triangular o de una función f de x también que puede tener, ¿no? O si no, puede ser también una carga puntual o momentos o una combinación de varios, ¿no? Puede haber cargas inclinadas, cargas puntuales, solamente cargas axiales en el eje X, por ejemplo, ¿no? Y además momentos puntuales. Los apoyos pueden ser empotrado, fijo, articulado, ¿no? Puede haber una articulación. O sea, todo ese tipo de cosas les recomiendo que ustedes, por favor, hagan una revisión de sus apuntes de isostática para que no tengan dificultad, porque el primer paso para poder analizar los problemas de resistencia de materiales es hacer un análisis isostático, ¿no? De lo que está ocurriendo, un análisis de las reacciones, un análisis de los esfuerzos que están exigiendo y las reacciones que se dan en los vínculos, ¿no? En los apoyos. Posteriormente a eso, hay que hacer un diagrama de tensiones, o perdón, de esfuerzos cortantes y de momentos flectores. Entonces, el primer paso en este ejercicio, por ejemplo, es calcular las reacciones que van a ver acá. Una de las cosas lógicas que podemos analizar y plantear rápidamente es, al no haber cargas inclinadas ni cargas horizontales, directamente la reacción horizontal que va a haber en este apoyo fijo es cero, ¿no? Y solamente nos concentramos en los apoyos que tenemos acá y determinar las reacciones verticales. Entonces podríamos hacer, por ejemplo, una ecuación de momentos, podríamos hacer una ecuación de fuerzas y con eso ya determinar los valores de esta reacción. Como indico, se toma momento en A para anular esta incógnita y se va a plantear una ecuación que va a tener una sola incógnita de donde la reacción en B da este valor y luego planteando una sumatoria de fuerzas verticales, ¿no? Obtenemos el valor de la otra reacción. Obtenidos los valores de las reacciones, se puede pasar a hacer los diagramas de esfuerzos cortantes y de momento flector. Y se debe determinar del diagrama el valor del momento máximo, porque ese momento máximo es el que va a exigir más a la sección transversal de la viga. Y si nosotros dimensionamos la viga y no es capaz de soportar ese momento, lo que va a ocurrir es una falla, ¿no? Puede ocurrir el colapso de la estructura. Entonces, en ese sentido, nosotros hacemos la búsqueda del valor de ese momento máximo y para eso tenemos como referencia el diagrama. El diagrama nos muestra acá que hay un momento positivo y por este otro lado un momento negativo. Se realizan los cálculos y se determina que el momento máximo es positivo y tiene este valor de 1777.74 kilogramos metro. Entonces, ese valor nosotros tenemos que trabajar en kilogramos centímetros, ¿no? Porque las tensiones se miden en kilogramos por centímetro cuadrado. Entonces, por esa razón, este momento que se ha determinado se debe convertir a sus respectivas unidades en kilogramos centímetros. Luego se hace lo que son la geometría de las masas, ubicando la línea neutra, como es una sección simétrica rectangular. Entonces, si la altura es de 30 centímetros, la línea neutra estará ubicada justo al centro, haciendo un valor de C superior y C inferior, en este caso C genéricamente, como H medios, ¿no? Si la altura es 30, entonces quedará 15 centímetros. La inercia de la línea, a la línea neutra en el eje X se calcula con la fórmula base por altura al cubo sobre 12. En el eje Y, altura por la base al cubo sobre 12, ¿no? Entonces, esto nos va a dar un valor en centímetros a la cuarta y sustituyendo en la fórmula, como dijimos que es una sección simétrica, tanto la parte superior como la parte inferior van a tener el mismo valor y el diagrama nos dice que debido a el momento máximo positivo, la fibra de abajo se tracciona y la de arriba se comprime y el valor de esas tensiones se calcula con esta fórmula y se determina que son 79,01 kilogramos por centímetro cuadrado. ¿Alguna pregunta? Entendido, ingeniero. Ya. Bien.
Entonces, vamos a pasar al siguiente ejemplo, ¿ya? Este ejercicio tiene que ver con una articulación, ¿no?